con el pastor Edgar Pérez Ruiz y con el hermano Adrián, quien le va a hacer una entrevista a Adrián Cisneros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En nuestra congregación, la primera pregunta es, en nuestra congregación, cuando hablamos de evangelismo, ¿qué es lo que más enfatizamos? ¿Los métodos de evangelismo o el evangelismo como estilo de vida? Pues la realidad en la iglesia, en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Betania, pues es que enfatizamos más sobre los métodos o el día en que se va a evangelizar. Pero la Biblia nos dice que nuestra vida debe de ser, el evangelismo debe ser un estilo de vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice la Biblia, pero en nuestra iglesia pasa esto, ¿verdad? Que más enfatizamos qué día vamos a evangelizar y solamente ese día evangelizamos, solamente ese día salimos, y aún así no toda la iglesia participa de estas actividades. Entonces podemos decir que nuestra iglesia enfatiza más en el día o en el método que se usa para evangelizar. Sí, ¿y qué evidencias tangibles tenemos de la respuesta anterior? O sea, es decir, que compruebe que sea real lo que se está diciendo. Pues podemos comprobar esto en cuanto a vemos que los hermanos de nuestra iglesia solamente dicen qué día vamos a ir a evangelizar o qué método vamos a usar, el evangelismo explosivo, el camino a Romanos, y un sinnúmero de métodos que podemos encontrar, evangelismo casa por casa, etcétera, etcétera. Entonces eso se pregunta o de eso se habla en la iglesia a la hora de evangelizar, cuando el evangelismo debería de ser parte del día a día de nuestra vida. Otra pregunta es, ¿cuáles considera usted que son las razones? Porque el evangelismo no es algo natural en muchos congregantes. Pues una de las principales razones, diría yo, es la falta de interés, la falta de interés en este ministerio, ¿verdad? Y que en realidad es de los principales ministerios de la iglesia, el compartir el evangelio, las buenas nuevas, pero la falta de interés en primer lugar, falta de compromiso. En segundo lugar, muchas veces nuestro mal testimonio, ¿verdad? También es algo que afecta mucho en nuestras vidas. Muchas veces no respaldamos nuestra vida, nuestro testimonio, no respaldamos la palabra de Dios con nuestra vida y con nuestro testimonio. Entonces por eso a la hora de compartir, de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, pues muchas veces nos da vergüenza, nos da pena. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no es el mejor o no es el más agradable. Bueno, y otra pregunta es, ¿qué tan efectiva es su congregación en el evangelismo personal? Pues gracias a Dios que de unos meses para acá hemos estado trabajando algo más, ¿verdad?, sobre lo que es el evangelismo. Tratamos no solamente de tocar casas o no solamente llevar folletos, sino que hemos tratado de motivar a la iglesia a que se dé el discipulado, ¿verdad? Y ese discipulado, pues sabemos que como iglesia, como cristianos, pues es transferir nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestro testimonio a las personas que comienzan o que nacen, ¿verdad?, en Cristo. Entonces yo creo que algo lento, ¿verdad?, pero la iglesia, gracias a Dios, que ha ido avanzando y ha sido algo efectivo en ese aspecto. Y por último, la otra pregunta es, ¿cómo está estructurado el seguimiento de los nuevos creyentes? Pues trabajamos en eso, ¿verdad? En cuanto tenemos ministerio de proclamación, ministerio de proclamación se encarga de dos áreas muy importantes, que es el evangelismo y son las misiones, ¿verdad? Y dentro de estas dos actividades de evangelismo y misiones, pues tenemos el discipulado, ¿verdad?, que se da primeramente en hogares, y se hace una evaluación del crecimiento, del seguimiento de las personas. Hay algunas que deciden no seguir, hay otras que deciden seguir creciendo, seguir avanzando, vienen a nuestra iglesia y se implementa o tenemos clases de discipulado 1 o discipulado avanzado también. ¿Esto para qué? Para darle el seguimiento al evangelismo, ¿verdad? Porque el evangelismo es solamente una actividad, o muchas veces lo vemos como una actividad, pero no debe de quedar ahí, sino que debe de tener un seguimiento, y es lo que hemos tratado de hacer en nuestra iglesia. Pues todo, gracias. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y pues esperamos aquí en la Iglesia Bautista Betania.